Graciela Iris Lozana. Le damos la bienvenida de parte de todas las autoridades de la Universidad César Vallejo, en especial de nuestra coordinadora de escuela, la doctora Leslie Castro Rodríguez. Tiene el uso de la palabra. Bien, no sé si, a todos acá desde Argentina, son las 12:20 del mediodía, y bueno, primero quiero dar un gran reconocimiento a la universidad que me ha invitado a participar en este tan importante simposio, a mi amiga María Pilar. Muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad de poder explayarme sobre un tema de investigación que llevo hace muchos años indagando sobre esto, que es la protección de la familia, todo lo que tenga que ver con las conductas violentas, y bueno, y ahí escuchaba la conferencia de la compañera preopinante, y que realmente, ¿no?, una posición muy feminista y muy firme, sumamente importante. Voy a compartir entonces pantalla. Bien, vamos a la protección de la familia y la violencia familiar, que es el tema que hemos seleccionado. Y lo hemos seleccionado a raíz de que, aparte de profesional, que soy abogada, soy máster en criminología, que por eso voy a hacer uso de la criminología para poder explicar esta problemática de la violencia y la protección familiar. Aparte soy presidenta del Observatorio de Comportamientos Sociales, que es un observatorio, es una asociación civil, y que nos dedicamos exclusivamente a la criminología. La criminología, quiero hacer esta mirada, explicar que es una ciencia que estudia al hombre frente al delito. Nosotros investigamos, estudiamos qué pasa con ese individuo que comete delitos. ¿Quién es? ¿Qué ocurre con esa persona? ¿Cuál es el origen, ¿no? Por ahí yo escuchaba, observaba, leía las preguntas que se hacían. ¿Qué pasa con esa persona violenta? ¿Cómo nace esa violencia? Vamos a tratar de explicarla acá, en este contexto familiar. Por eso es importante, como decía al comienzo, es importante saber dónde estamos parados cuando hablamos en una sociedad de la protección de la familia y esta violencia familiar. ¿Qué ocurre en la familia? ¿Cómo se protege a la familia? Este título que parece como contradictorio, protección de la familia y violencia familiar. ¿Se puede dar en forma conjunta o no se puede dar? Eso es lo que vamos a hablar. Y en el observatorio lo que nosotros realizamos justamente es este ámbito, este fomento de algunas actividades prosociales, profamiliares, por así decirlo, que tratan de ser un protector para la violencia familiar, para que no ocurra. Nosotros vamos a incurrir en lo que es la prevención del delito y la prevención de la drogodependencia como factores determinantes muchas veces de lo que es la violencia familiar. Bien, eso es un poquito. También quiero comunicarles que no solamente me presento como presidenta del Observatorio de Comportamientos Sociales, que voy a explicar la actividad específica y cómo lo llevamos a cabo, sino también soy parte del Instituto Iberoamericano de Criminología Aplicada, cuya presidencia la tiene España, con el doctor José Luis Albarrobles, criminólogo y doctor en psicología. Bien, comenzamos. Quiero comenzar, antes de ir de lleno al problema familiar, en este modelo de joven que la sociedad espera. Porque cuando hablamos de problemas sociales, nosotros partimos del individuo que la sociedad espera. ¿Qué espera la sociedad sana, la gran mayoría? Porque la gran mayoría son personas que somos personas
que pretendemos que los jóvenes estén encaminados y que no sean violentos, que sean jóvenes integrados, que estén escolarizados, que tengan un entorno social, amigos que estén acordes a lo que son ellos, lo que la familia le ha enseñado, que se integren laboralmente porque puedan tener un desarrollo en alguna actividad o que puedan ser profesionales porque han estudiado, que tengan una identidad personal. Estas son cualidades que hace que el joven sea lo que la sociedad espera. Pero para eso, para que nosotros tengamos este producto final, que es lo que nosotros esperamos, que la persona sea sana, saludable, tenemos que irnos a qué pasó en la familia, qué es lo que pasa en ese entorno social, en ese vecindario, en esa escuela, en donde está inserto ese joven que se va a ir formando. Yo siempre digo que el niño nace, a mí me encantan los niños, y cuando yo veo a ese bebé lindo, no me imagino a un bebé delincuente. Yo tengo a un bebé en mi brazo, que es un bebé tierno, un bebé que yo suelo abrazarlo, besarlo, que nos gustan los niños o los bebés, los abrazamos, pero no pensamos que va a ser un delincuente. ¿Qué es lo que pasa desde el momento que nace hasta que se volvió un delincuente? Y eso vamos a tratar de explicarlo en el día de hoy. Dentro de las actividades que nosotros realizamos en el observatorio, y esto quiero ahí un poquito explicar, son los programas de tutoría, o sea, porque nosotros vemos los problemas de la violencia. Entonces, muchas veces lo acompañamos. Este programa de tutoría fue un programa, siempre estamos acorde de las directrices que establece Naciones Unidas dentro de los objetivos justamente del milenio. Para el 2030 supuestamente deberíamos tener una sociedad mucho mejor, por eso hay 17 objetivos, estamos dentro de estos objetivos en el desarrollo de la planificación que venimos haciendo del observatorio, y acompañamos, y las tutorías son una de ellas. Estas tutorías es acompañar a la persona con problemas, y por lo general nosotros lo utilizamos cuando estamos hablando de un joven que ingresó a la droga, que tiene problemas con la droga, que a la par de las rehabilitaciones, que bueno, sería toda una otra conferencia, cómo tratar un joven que ya ingresó en las drogas y cómo tratamos de sacarlo, o sea, de rehabilitarlo. Pero bueno, en la medida que nosotros podemos, acompañamos justamente desde estos puntos de vista más proteccionistas, en el sentido de que ahí hablaban de valores. Por cierto, un joven que cae en drogas, un joven que tiene problemas de violencia, los valores ahí están bastante distorsionados. Orientaciones individuales, hablamos, programas con presidiarios. Esto también, porque el presidiario, o sea, el que está condenado por alguno de los tantos delitos que se mencionó en la conferencia anterior, que por cierto están, pero resulta que son padres también. Entonces nosotros tenemos al violador, que también es padre, tenemos el asesino, que también es padre, el ladrón es padre. O sea, todos los perfiles criminales son padres. Entonces yo siempre me pregunté, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos tratando a los hijos o empezamos a tratar a los padres? Creo que hay que hacer la tarea en forma conjunta. Lo hacemos. Trabajamos en forma conjunta con el servicio penitenciario, incluso, que ahora ya lo voy a explicar. Bueno, talleres informativos en escuelas, difusiones radiales y televisivas. Yo suelo estar mucho en los medios, justamente difundiendo esto. ¿Cómo prevenimos la violencia? ¿Cómo prevenimos el delito? Ya vamos a seguir explicándolo. Bueno, estas son algunas de las actividades que venimos haciendo. Violencia familiar. El tema del día de hoy. Este título, ¿no? Como habíamos hablado, por un lado la protección de la familia, por el otro lado lo que es la violencia. Este escenario contrastante que parece. Y aclaro y empezamos a hablar ya específicamente. La violencia no es una casualidad, no es una casualidad. Todo, porque es una ley universal. Hay causa
y efecto. La violencia es un efecto que nosotros estamos observando. Observamos ese efecto, pero hay algo que está originando. Si nosotros vamos a hablar de la familia, podemos hablar de que hay deficiencias de la familia, pero también puede haber deficiencias individuales o personales, que por ahí, dentro de la lista de preguntas, ahí encontré, yo digo, qué lindo que nos vamos preguntando, porque en la medida que nos vamos preguntando qué pasa con ese violento, entonces nos aparecen ideas, estas ideas de explicaciones, porque no podemos aceptar, la cosa es así y qué va a ser, es lo que tenemos en una sociedad. No, o sea, desde la criminología, que estudiamos al hombre frente al delito, y lo estudiamos desde la sociología, la antropología, la pedagogía, la medicina, la neurociencia, la clínica, lo explicamos, tratamos de explicarlo desde todos los ámbitos, porque ¿qué es lo que ocurre? Ya desde el comienzo les dije, hay un bebé que todos lo vemos, ese es un niño hermoso, un bebé pleno, parece que con todas sus facultades cuando nace normal. ¿Qué ocurre para que ese bebé termine siendo un delincuente y termine preso? Algo ocurrió en el medio. Si nosotros nos vamos, tal como es el nombre de esta ponencia, ¿qué pasó en la familia? ¿Hubo protección en esa familia? ¿Cómo ocurrió? ¿La familia transcurre sus días en un clima pacífico? ¿En un clima integrador? ¿Qué pasa en esa relación padres e hijos? ¿Cómo es esa familia? ¿Hay una familia ausente? Porque están todos ocupados, están trabajando y están proveyendo del sustento económico y nos olvidamos en sí mismos, nos ocupamos del dinero, pero nos olvidamos de para qué es el dinero. Así que muchas veces no es fácil en nuestros países. Tenemos una realidad muy, muy parecida. Latinoamérica es un país muy rico, pero tiene grandes problemas de violencia, grandes problemas de disociación familiar. Somos el país, el continente más rico. No nos olvidemos de eso, porque nosotros tenemos la producción. Que nos esté faltando mucho para poder integrarlo y ser países más prósperos, pero vamos en camino, vamos en camino. Hay familias ausentes. Justamente nos preguntan a sus hijos, ¿qué pasa? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás triste? Porque no lo advierten. No advierten el rostro, no hay tiempo porque estamos trabajando. Ese es uno de los grandes problemas. Hay familias que son negligentes. La verdad que no me importa, si mi hijo está triste, está bien, no le pregunto, yo estoy ocupada. Muchas veces esa negligencia tiene que ver incluso por sus propios deseos, padre, madre, no sé, salen con sus amigos, tienen sus propios intereses y que se despreocupan, no escuchan, no ven, no están, hay ausencia, nuevamente, esa ausencia. La supervisión familiar escasa, esa escasa supervisión en el que sí, salió mi hijo, pero yo no pregunto a dónde fue. Si viene más tarde y al otro día se tiene que levantar temprano para ir a la escuela, no lo advierto, el niño salió, tiene una independencia por demás, no hay reglas claras, no hay límite, el límite es, ya vamos a hablar en profundidad de ello, porque es uno de los temas que el límite, cuando se sobrepasa ese límite, ahí es cuando viene el hecatombe en la familia y en los jóvenes que se van criando como a su gusto y placer, que no siempre es así, o sea, ya vamos a ver. Faltan las reglas en el hogar, hacinamiento, familia numerosa, o sea, el hacinamiento y la familia numerosa cuando no hay un espacio para tener un desarrollo pleno. Yo no sé, tengo indiviso mi lugar, mis ideas, mi tiempo, mis cosas, mi mundo. Y ese niño siempre está buscando un espacio después cuando es joven. Acá estamos hablando
de cuando se van criando en el hacinamiento, cuando son varios hijos, que no siempre toda familia numerosa tiene estos problemas, ¿no? Yo soy madre de 9 hijos, gracias a Dios salieron todos, no fue fácil, pero hasta ahora, hasta la última está terminando el secundario, y los otros son todos profesionales, o sea que algo hemos hecho, pero cuando no fue fácil, porque hubo ausencia, porque para darle de comer a tantos, mi esposo y yo tuvimos que trabajar bastante, o sea, hubo ausencia. Negligencia, yo no puedo decir que fui perfecta. De hecho, me siguen echando en cara varias cuestiones. Esto es parte. Entonces, la cosa es cómo equilibramos la familia. Pero hay que tener en cuenta estos puntos que no digo que son simples y sencillos, porque los he vivido. No son simples ni sencillos. Las faltas de las reglas, si uno tiene que tenerlas, pero pasa de ser un dictador a veces, que no es la idea. No es la idea. Y ser un democrático, escuchar cuál es el límite justo, cómo caminar por el punto medio. Esto es un aspecto no solamente de cómo criaron los hijos, sino es cómo uno camina en la vida. El punto medio es una enseñanza para el resto de nuestras vidas. Y acá vamos a... ¿qué pasa con estos factores de riesgo familiar? ¿Qué ocurre con estos factores de riesgo? Porque acá, cuando estamos hablando de una violencia familiar, hay abusos, estos son factores de riesgo. El abuso de alcohol y drogas por parte de los padres, ya no estamos hablando de los adolescentes, vamos a hablar de los papás, mamá y papá. Este abuso de drogas, este abuso de alcohol, que muchas veces produce un estar negligente, o sea, una ausencia de esto que hablábamos, una actitud que puede ser después como consecuencia, traerle consecuencia a ese joven por algo que vamos a ver ahora, que es el ver y reproducir conductas. La violencia... Esas conductas delictivas y esta violencia intrafamiliar, que yo no sé cómo, no tengo los índices de sus países con respecto a la violencia y los tribunales. Bueno, el doctor Herrera Arbay, que es mi esposo, creo que mañana él expone justamente sobre la violencia intrafamiliar y las estadísticas en lo que es nuestra región. Nosotros somos de La Rioja, es una provincia sobre los Andes, y tenemos un índice de violencia de género muy, muy alto, y tenemos tribunales en la que estos tribunales son muy, muy estrictos. Digamos, son en lineamiento en todo nuestro país. La violencia de género en Argentina ha originado un récord de internos, de condenados, que cada vez son más altos. Entonces, nosotros tenemos entre el abuso sexual y la violencia de género, ocupan más del 50% del servicio penitenciario. Me atrevería a que llegan hasta el 60%, y más, o sea, estamos hablando que los robos siempre fueron lo que más ocupaba la cárcel, pero en este momento, entre el abuso sexual, que es altísimo, los niveles son muy, muy altos, eso tiene toda una razón, toda una explicación, bueno, eso sería para otra conferencia, y con gusto se las daré, les podría dar en el momento que me requiera, pero el abuso familiar, la violencia contra la mujer, es una costumbre, pareciera, cultural, como lo ha explicado la compañera anterior, en donde no podemos dejarla de lado. Y como soy abogada defensora muchas veces, siempre trato, cuando tenemos un caso de abuso, no es para justificar conductas de violencia, pero siempre suelo hacer esta pregunta: ¿qué pasó con este joven que ahora está actuando así? O sea, para mermar las penas son altísimas, y en realidad cuando hay una pena sobre la violencia contra la mujer, que por suerte tiene que ser penalizado, pero, y yo acá hago un paréntesis, se debería distinguir a la persona que
tiene características psicopáticas y las personas, los varones ofensores, que tienen características de mala gestión dentro de una separación o un divorcio. En vez de poner en claro que no me llevo bien con mi mujer, y entonces poner fin a un matrimonio, y con eso ponemos fin a toda una violencia dentro del hogar, porque muchas veces la violencia es bidireccional. Yo te doy un sopapo y el otro le devuelve 2, y yo te doy una y el otro 3, entonces es bidireccional. Pero cuando es esa bidirección que hay, es una violencia compartida, que realmente es un campo de batalla la casa, el más perjudicado es el niño, que es el que está viendo esta conducta violenta, y que justamente, Bandura bien decía, es el aprendizaje vicario. Yo observo y después repito, y es lo que nosotros vemos en esta corriente violenta, que no sabemos cómo reducirla, y es justamente poner afán en esto que está ocurriendo. En vez de, esto es lo que yo suelo plantear en los tribunales aquí en mi ciudad, hay muchas veces que, está bien, yo no estoy diciendo que digamos, la respuesta o la sanción a un hombre que comete abuso, no abuso sexual, estamos hablando abuso físico, y que es violento, no siempre debe ser la cárcel, sino que también, y esto por eso que hay que separar, una cosa es las características psicopáticas, que esas son, bueno, la psicopatía es parte de una personalidad, y no hay vuelta atrás, porque hay una estructura de personalidad rígida y que no la podemos cambiar. También eso también me merita otro tipo de charlas de cuáles son los factores que están influyendo, cómo los distinguimos, cómo valoramos, porque hay evaluaciones que permiten determinar si la persona es psicópata o no, y entonces las características que tiene y la forma de resolver un conflicto familiar, ahí sí tenemos un riesgo cierto de una posible muerte, un homicidio o un femicidio. Pero no en todos los casos donde hay violencia familiar, y con esto no quiero decir bajo ningún punto de vista, que no se malinterprete, de que estoy de acuerdo con el abuso violento o una mala relación de la familia, pero sí muchas veces informar, yo esto lo presenté en proyecto en el Poder Judicial de aquí, están viendo cómo si lo podríamos implementar, es el taller para el varón que no sabe comportarse. Porque esta pérdida de valores, o sea, nadie puede perder lo que no tiene, y nadie puede dar lo que no tiene, suelo decir que es la ley de la billetera, porque la ley del monedero te dice eso, yo no puedo tener valores cuando nadie me los dio. No los tengo, o sea, porque no fueron inculcados ni en la familia ni en la escuela, que son los dos lugares donde sociabiliza el niño desde que nace. El niño nace y está inmerso en una familia y va a absorber los valores que la familia le ha dado. Si no le da a la familia, el segundo lugar de socialización es la escuela. ¿La escuela está para dar valores? En este momento tenemos nosotros una huelga de hace un mes de maestros. Niños que están faltando a la escuela hace un mes. O sea, yo entiendo que, por supuesto, esos maestros están trabajando y tienen que cobrar, pero el resultado es totalmente nefasto. Entonces no podemos delegar a estos maestros mal pagos, porque estamos mezclando pelotitas con bocha. O sea, no, son cosas diferentes. O sea, el maestro está para educar, pero una educación formal, o si no, replanteamos los programas de enseñanza, que mal no nos vendría. O sea, habría que tener una enseñanza de tipo, siempre digo que ojalá en la escuela pudieran enseñar el control de emociones, el control de conductas. O sea, no solamente sancionar la conducta ahí, que esto trae toda una distorsión después en la vida en sí mismo, de esto de que te va mal y te pongo un 0, y al otro le premio le pongo un 10, porque también estamos en crisis con ese sistema de corrección.
Pero volviendo al tema inicial, en la escuela o en la familia, ese niño, ese joven, tiene que aprender los valores. Alguien se los tiene que dar. Porque ya no me quiero demorar porque empiezo a hablar, porque ya les voy a contar qué es lo que he obtenido en las investigaciones con el observatorio. Bueno, la conducta delictiva, la violencia, la falta de amor, por eso, factores de riesgo, el factor de protección es el amor en la familia, eso es tan importante. La violencia también se aprende. Esta es la teoría de Albert Bandura. Acá hay 3 momentos, ese aprendizaje vicario, el que el niño ve y después repite, adquiero ese comportamiento, lo ejecuto porque lo voy repitiendo y lo mantengo en el tiempo, no solamente que es después, muchas veces, habíamos hablado del bullying, el bullinero, como solemos decir a veces aquí, el autor del bullying, porque nosotros vemos ahí entre el bullying y la víctima del bullying una relación que después lo vemos cuando son mayores, hay muchas veces antecedentes en las víctimas de bullying, bueno, no siempre, pero si nosotros entramos a rastrear desde la victimología, podemos observar también los comportamientos de las víctimas. Y hay una clasificación de víctimas muy amplia. No cualquiera es víctima, empezando por ahí, no cualquiera es víctima. O sea, hay una vulnerabilidad en esa persona. Como tampoco no es cualquiera el autor. O sea, ni del bullying, ni después de violencia, de abuso físico contra la mujer, el abuso de la mujer. Cuando hablo de abuso, no solamente hablo de sexual, hablo de la violencia. Nosotros, dentro de la ley que tenemos en Argentina, de los derechos de la mujer, nosotros le llamamos abuso a la violencia, porque se abusa con maneras que no son propias. ¿Quién enseña lo que es propio o lo que no es propio? Yo siempre vuelvo al principio. ¿Por qué vuelvo a este punto? Porque me gusta la prevención. Porque en la medida que yo detecto cuál es la causa, cuál es el efecto, entonces sé cuál es el proceso, entonces puedo prevenirlo. Si yo sé que cuando cae la agua está lloviendo, salgo con un paraguas para no mojarme. Entonces, esto de usar un paraguas, veamos cómo vamos a prevenir la violencia. Si ya sabemos cuál es lo que lo causa, cuáles son los factores de riesgo que yo tengo para que para que esto se desarrolle, entonces, ¿cómo lo contrarresto? Porque yo ya sé que eso trae consecuencias. Entonces, ese es el punto que hacemos a partir del observatorio. ¿Cómo contrarrestar estas consecuencias que siempre, ya sea porque se lo aprende, porque la familia es una familia disfuncional, porque es un problema en la escuela? Factores de protección. Sirven para minorar o reducir los efectos de riesgo específico, estos factores que mencionábamos, a partir de la toma de conciencia. Violencia familiar, los niños en los distintos ámbitos, en los adultos también se da. Miren, este es lo que nosotros venimos haciendo y lo que, por eso la doctora Guzmán, María Pilar, me ha convocado, le había llamado la atención. Esta es una campaña que nosotros hicimos el año pasado y bueno, la última que hemos terminado es ahora, es la última que hemos hecho en abril. Pero lo interesante es que nos acompañó al observatorio el servicio penitenciario, y entonces en forma conjunta el observatorio y el servicio penitenciario provincial estuvimos trabajando en grupos de alto riesgo, o sea, en barrios, comederos. Acá le llaman a esos comedores donde la gente, bueno, no tiene y entonces va a estos comedores comunitarios. Entonces, a los merenderos, donde los niños van a aprender o a nivelarse dentro de la escuela. Entonces, ahí esa concentración de gente, hay los comedores y van los niños y en los merenderos también. Pero bueno, hemos convocado a los padres y ahí hemos trabajado y hemos hecho estas intervenciones que hasta acá nos han dado unos resultados prometedores.
esta es la prevención. Por eso hablaba ojalá que en la escuela pudieran darse todas estas técnicas, estos proyectos de trabajar con estos jóvenes que después son condenados, y que en vez de llevarlo a prisión, cuando que la prisión es nada más que una escuela justamente de delito, una universidad del delito. Así es como se lo ve la cárcel. Pero justamente a través del observatorio y este trabajo que venimos haciendo, nosotros nos encontramos con situaciones que sinceramente yo no los había tenido en vista, y que recientemente he tomado conciencia, y mi cabeza está un poco tratando de ordenarse, porque lo que yo siempre creí que era un lugar que, como les digo, como que siempre es la cárcel, una universidad de delincuentes, porque lo único que hablan es de mujeres y de delito, eso es lo que hablan los presos, las madres creen que es parte de la formación del hijo. Entonces, yo cuando escuché esto, yo no lo podía creer. ¿Cómo? Dice, no, mi hijo está ahora preso y ahora pronto va a entrar mi otro hijo. Yo, pero ¿cómo que va a entrar? Y bueno, ya va a cumplir 18 años, o sea que es, es como si fuera una escuela. Entonces yo pregunto sobre la escolarización, terminó la escuela, no terminó, cómo fue, qué demás. Y claro, y acá yo me voy dando cuenta que no sé, no es todo, pero que hay una lógica en determinados entornos sociales que es parte la cárcel de esto que no pudieron darle a la familia. Familias desintegradas, o sea que hay ausencia de uno de los padres, la madre que tiene que hacerse cargo económicamente del sustento del hogar. Y de repente, este hijo que ha caído en drogas, y bueno, que es parte también de este desarrollo natural. Entonces yo, pero ¿qué está ocurriendo? Por eso acá, el programa de pensamiento prosocial, por ejemplo, el control de las iras, técnicas de negociación, habilidad, esta forma de resolver problemas que opta la gente, que no es justamente la adecuada, pero resuelve esa, o sea, esto merita que trabajar específicamente con cada uno de estos temas. Entonces, si uno, y esto por eso lo hemos hablado dentro del Poder Judicial, que esto es lo que nos hemos encontrado a través de nuestra investigación, de que no se sabe resolver este problema de conductas de una manera que no sea a través de la prisión. Ahora, no siempre la prisión resuelve el problema, pero el planteo desde otro punto de vista, hay que volver a empezar. Por eso la educación, bueno, creo que estamos en un momento de reordenamiento de valores y de cómo tratar. Estos temas de tanto interés, de tanta preocupación. Los destinatarios de esta campaña, bueno, son los chicos con problemas de adicciones, que vienen de estas, como bien decíamos desde el principio, que vienen desde estos problemas familiares, de estas distorsiones dentro de la familia, de tomar como normal lo que no lo es, con este lenguaje de violencia, con estas actitudes de soledad muchas veces, de abandono, porque los chicos, esto después lo que nosotros encontramos, porque esos niños donde la violencia se llevó, de las distintas formas de manifestación de la violencia, después yo lo veo en grande cuando están presos, cuando caen en los distintos delitos. Todo esto sale y surge de la misma palabra de ellos, cuando uno va indagándoles cómo fue su familia, cuál era el rol. Por eso yo suelo visitar las casas, o sea, esto es que
un trabajo social, de ver cuáles son, cómo es hablar con la mamá, hablar con el papá, en el caso que lo tuviera, los hermanos y demás, y cómo se van repitiendo estas conductas, estos comportamientos. Estos son los contextos familiares disociados, ¿no? Bueno, esto ahora lo vamos a realizar, esta campaña que venimos haciendo del observatorio, la vamos a replicar con la universidad. En la cátedra de procesal penal de la universidad se interesó, y en los grupos de alumnos de derecho penal, y vamos a trabajar, que ahora sí creo que en forma más cómoda, porque hasta acá yo tengo voluntarios, pero los voluntarios que pertenecen a mi agrupación son por lo general son religiosos, de la pastoral carcelaria, participan también de la iglesia evangélica, como no sé si ustedes saben que dentro de las cárceles suele haber pabellones exclusivamente de pabellones cristianos. El protestantismo está muy presente en las cárceles, incluso a veces más que, al menos en las cárceles aquí en la Argentina. Hay incluso la cárcel de Olmos, una muy grande que está en Buenos Aires, que es exclusivamente de... ustedes díganme si yo me estoy pasando la hora y demás, porque empiezo a hablar y no paro. La cárcel de Olmos es una cárcel que cuenta con todos los internos y con varios pabellones exclusivamente de practicantes, ¿no? de evangélicos que practican y tienen todo digamos, un código de reglas que ellos aplican desde la oración, el comportamiento, la actitud, que tienen, que se diferencian del resto, ¿no? Estas son fotos bueno, que nos representan las cárceles, no sé cómo serán las de ustedes, pero las nuestras más o menos anda en eso. También, ¿no? O sea, en un ambiente de estos no podemos esperar que salga cambiado. Pero a diferencia de los pabellones cristianos, ellos mismos se ocupan de pintar, de arreglar, o sea, el pastor, el que está al cargo, que son los pastores, son por lo general, no quiero decir que son todos, son expresidiarios que están ahora a cargo de esos pabellones. En este momento un cliente mío, bueno, el pastor se ha retirado, él es delegado, o sea, para cumplir, el pastor está haciendo otras actividades, y mi preso, digo yo, mi preso está a cargo como delegado dentro de ese pabellón. Entonces, ¿cómo imponen las reglas? Porque hay gente que uno tiene que empezar hasta enseñarle cómo comer, o sea, porque yo me he encontrado en estas visitas que suelo hacer en hogares, o sea, que no son privilegiados justamente, en estos entornos vulnerables, que no hay mesa, que no hay costumbre de comer en una mesa. O sea, hasta lo más básico está faltando de aprender. Entonces, como nadie puede enseñar lo que no sabe, nadie puede dar lo que no tiene. O sea, no podemos esperar que ese joven, ese niño que se ha criado sin una mesa, porque lo he visto, ¿qué esperar de ese niño? Tanto es así que estábamos haciendo una campaña adentro de la cárcel, a ver cómo hacemos mesas para distribuir en familia que le están faltando mesas y sillas. Porque en algún momento, ¿cómo comen? O se sientan en el piso, o están afuera, o comen. No hay una cultura por eso de unión, una cultura madre, padre e hijo. O sea, enseñándole, aprendiéndole el niño, y después estamos exigiéndola cuando ya es adulto. Entonces, eso es lo que yo miro. Ya entiendo que después se forman y se malforman, y después pueden llegar a asesinar. Ese niño sicario, que no todos los sicarios menores son psicópatas, no, tienen necesidades económicas y es por el dinero que lo hacen. Entonces, pero en lo que está viendo, que después se va a conformar tal vez en un psicópata, porque no solamente ese joven psicópata, que ya vamos a verlo, acá creo que tenía
los objetos específicos. Bueno, tenía una diapositiva, me la pasé, que cuando estábamos hablando de ese niño en la cárcel, estos rasgos de personalidad individual que tiene que tener la persona para ser un psicópata, tiene características desde que nace, pero también se hace en el entorno social. Si el entorno es favorable, justamente donde está viendo la violencia como una regla, la muerte del otro, la lesión hacia el otro, esa insensibilidad, esa falta de empatía, esa falta de ponerme en el lugar del otro, se aprende también. Se aprende, porque es lo que yo veo, lo que yo entiendo, lo que yo comprendo. Y yo repito, mantengo esa conducta. Entonces, esto es un poco la dinámica. Es tratar de cómo enseñarle. El punto está, cómo esa familia que carece desde lo económico, desde lo emocional, desde esa actitud antisocial que tiene, esas actitudes antisociales, esas conductas de desprecio hacia el otro, por eso le pego, por eso lo daño, por eso lo lastimo. O sea, esas son actitudes que van formando al niño psicópata, más allá de que pueden haber lesiones cerebrales, pueden tener actitudes que se van desarrollando, por ejemplo, los golpes simultáneos y permanentes que se le da al niño producen lesiones cerebrales, y esas lesiones cerebrales que van dañando las funciones cognitivas, las funciones ejecutivas, que son tan importante para el momento que la persona tiene que desempeñarse en cualquier actitud o comportamiento dentro de una sociedad. Es que ese joven que nosotros esperamos, esperamos que estudie, que tenga una función, que trabaje, que se identifica, que sepa quién es él. Cuando los golpes son reiterados en la familia, ese aspecto cognitivo que estamos hablando de la función ejecutiva, esa falta de objetivos, de metas, de poder, de poder observar, de poder desempeñarse en forma correcta de lo que nosotros estamos esperando. O sea, hay circuitos dentro del cerebro que pueden ser dañados, y eso es después lo que nosotros vemos en consecuencia. Esto realmente a mí me trae mucha aflicción cuando hablo de estos temas, porque hay veces que culpamos muy libremente sin saber en los orígenes, y en esos orígenes que podemos en sí mismo tratar de revertirlos. O sea que es lastimoso. Yo quería acá presentarles que los estudiantes de menor nivel socioeconómico son quienes abandonan antes las carreras en Argentina. 1 de cada 10 jóvenes pertenecen a estratos sociales de ingresos más bajos, los que estudian en la universidad y que puedan recibirse. Como se sabe, acá hay gente que nuestras universidades son libres y gratuitas. Acá cualquier persona, no importa, no tiene que pagar, porque acá no son pagas las universidades. Por lo tanto, la posibilidad de estudiar la tienen todos. Acá no hay límite. De hecho, tenemos a mucha gente de Latinoamérica que está... hay muchos peruanos, tengo un gran amigo peruano que vino a estudiar aquí medicina, ya es médico, ya es psiquiatra, tiene a cargo, está en funciones. Hay muchos latinoamericanos. Y es justamente por esta posibilidad, ¿no?, gratuita. Ahora, podemos darle albergue a muchos, y a los nuestros que son más desfavorecidos, resulta que entran, pero claro, si nosotros, que es una de las cuestiones que yo hablaba, ¿no?, hace poco, si tenemos por ejemplo, estas huelgas
de tanto tiempo, esto incide en la comprensión y el entendimiento de los niños. Y cuando llegan a la universidad, no tienen la familia que los nutre. Entonces, hay falta de comprensión cuando están en las carreras universitarias, y ese desnivel se lo nota. Entonces, muchos ingresan, hay un alto porcentaje de ingresos, pero son pocos los que egresan. Porque justamente, les digo porque yo incluso he hecho los trámites para que presos estén inscriptos en las universidades. Y después es un gran problema que puedan presentarse exámenes, que puedan entender el contenido que se les da. O sea, hay falencia. Y hay falencia porque la educación media está tambaleando. Entonces falta, o sea, es un problema realmente serio. Conclusiones. Yo siempre hablo de que la persona resiliente, que es a través de la resiliencia que se puede atravesar todo esto, ¿no? Que es quien se compone a pesar de haber tenido dificultades en la vida y salen adelante. Lula da Silva, presidente, próximo calculo yo que va a ser presidente nuevamente de Brasil, es un ejemplo de ello, ¿no? De un hogar realmente muy carenciado, llegó a ser presidente, pero porque supo lograr superar todos los obstáculos que la vida misma le ha impuesto, y bueno, como premio después ha tenido. Pero quien puede superarlo, es tener esa capacidad de recuperación frente a la adversidad, es quien sale adelante. Ahora, la resiliencia se nace con resiliencia. Ahora también descubrimos que también se la puede motivar. Y esto es lo que venimos haciendo con el observatorio. Tratar de motivar a este joven desfavorecido, a este niño que ha tenido problemas y que lo venimos ayudando. Ese niño que ha tenido, porque nos hemos encontrado con niños de 8 años, 10 años, que ya están en comunicación con las drogas. Y uno dice, a tan temprana edad, sí, nos hemos encontrado con esto. Y justamente porque andamos rastreando dónde está el problema, ¿no? Para justamente entrar a neutralizar. Y si a ese niño no lo apuntalamos, no lo ayudamos a transformar su propia historia, es un niño que ya sabemos cómo termina su historia. Después lo vemos, después de los 18 años, lo vemos del otro lado de la reja. Entonces, ¿cómo se previene el delito? Estas conductas que provienen de un problema familiar y un problema educativo que no se le ha podido dar, que no se lo ha podido fortalecer, y ese es apuntalándolo. Con estas habilidades, enseñándole cómo se resuelve, que no se resuelve siempre a través de un golpe con una violencia. Si yo tengo un problema con mi pareja, no tengo que repetir estas conductas, sino que tengo que valorarlas, renovarlas, tengo que refrescarlas, tengo que entender, pero para eso tienen que tener una oportunidad, y por eso yo hablo de estos talleres, en vez de tantas condenas, que por supuesto absolutamente controlados, que pueden estar privados de la libertad, pero que la privación de la libertad sirva para algo, no para que salga perfeccionado en el delito, para que en vez de, después cuando salen en otro tipo de delitos, perfeccionados en otro tipo. Es como hacer una maestría en otra rama del delito. Pero por eso no sirve tal como lo tenemos estipulado en América Latina. O sea, acá al menos en La Rioja, en esta ciudad, en esta provincia, y en Buenos Aires sucede lo mismo, y en Córdoba hay algunos lugares que se va tratando de hacer cursos de capacitaciones justamente de rehabilitación y para que se puedan readaptar una vez que salen de prisión. Pero es necesario llevar programas concretos
proyectos meticulosos para tratar los temas que son palentes en el desarrollo humano. Así que en eso creo que tenemos que estar. Bueno, acá estamos dentro del desarrollo sostenible y así que con esto, bueno, tenía uno que decía muchas gracias por escucharnos, de la violencia y del delito, ¿no? Porque la violencia siempre, o sea, es un delito, al menos tal como tenemos, o sea, salvo que el problema de la violencia es un problema de salud que nosotros, los abogados, siempre lo abarcamos y los castigamos a esa conducta violenta. Pero en realidad es un problema de salud mental, es una forma de exteriorizar una personalidad, una forma de ser. Ahora, los perfiles criminales, o sea, ¿cómo se dan? Se manifiestan distintas formas. El delito tienen distintos perfiles, o sea, tenemos el robo, tenemos el hurto, tenemos el abuso sexual, tenemos la violencia manifestada, que son los presos. Ahora, si es dentro la violencia en las drogas, no, esa es no es el abuso de la drogadependencia, y el problema de la drogadependencia es un problema de salud mental, es un problema que no se lo está tratando como debería, que debería ser tratado a través de las rehabilitaciones de tipo cognitivo-conductuales, que son específicas para tratar el tema de las adicciones, pero la violencia, no siempre el adicto es violento. El problema es cuando uno se droga, o falta la droga, o está en un periodo de abstinencia y va y se manifiesta violentamente para conseguir el dinero o para conseguir droga. Eso, no sé si eso responde. Pero la manifestación de la violencia, ¿qué tipo de delito? Si hablamos de la violencia de tipo sexual, sí es muy alta. O sea, el abuso sexual es muy alto. Sí, no sé si es respecto a ese punto que me está preguntando, no sé específicamente, porque los perfiles criminales son varios, son varios. ¿Qué tipo de delitos? No sé si es eso. Sí, efectivamente, ahí la pregunta del estudiante iba abocada, el estudiante Celi Díaz iba abocada precisamente a ese enfoque. Muy bien, contamos con la pregunta de la estudiante María Fuentes. Ella señala lo siguiente, ella señala, ¿cómo podemos erradicar la violencia en el entorno social? ¿Cómo podemos erradicarla? Sí. Es con educación. El gran problema que nosotros tenemos aquí en Argentina es un problema latinoamericano, como le digo, es el continente más violento del mundo, ¿no? Del mundo. Y así lo determinó en un informe Naciones Unidas, que es realmente traumante. La violencia contra la mujer, la violencia sexual y la violencia física contra la mujer es uno de los delitos mayores. Y la violencia se le erradica a través, por eso estos factores de riesgo que pueden ser educativos, que ya hablamos de la escuela. La escuela tiene que para mí, yo soy partidaria de una transformación dentro de los niveles educativos. O sea, debemos transformar la forma en que vemos nosotros quiero sacar esto y no puedo sacarlo. Tenemos que transformar qué es lo que, o sea, tenemos que primero planificar qué es lo que nosotros queremos y para erradicarlo tenemos que justamente lo que no puede dar la familia, porque a veces desde la escuela se pide que el niño, por cierto, no sea violento. Pero cuando nosotros pedimos que no sea violento, estamos hablando de que esos valores deben ser dados en la casa, pero nadie, otra vez la ley de la billetera, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Qué padres pueden dar valores que a lo mejor no están practicando, no los conocen, no los saben? Entonces, yo sé que la escuela no está para eso, sino que está para instruir en otro tipo en la formación académica, o sea, escolar, y demás, o sea, pero ¿y qué hacemos con esa parte? Porque nosotros acá tenemos un bache. Si la familia no puede darlo, ¿quién se lo da? ¿La calle? Si justamente estos chicos están en un entorno social
que es realmente problemático, porque si no está, no está en la casa, está en la escuela no se la da, está en la casa recibe violencia, sale al entorno social, y el entorno social, ese chico se rodea con más de lo mismo. Porque ese joven no busca, no tiene este razonamiento por lo general. Eso no quiere decir que acá 1 más 1 no es 2, ni dentro de lo que es la sociología ni de la psicología. Pero ese joven se va a identificar más con otro chico, con otro amigo, que tenga una realidad semejante, porque es la misma forma en la que ellos se identifican. Yo me identifico con mis iguales, porque incluso, y ahí está otra vez el bullying, a lo mejor quiere ingresar en otro lado y no le permiten esa entrada. Y ahí lo están marginando. Más allá de que nos encontramos que en un gran porcentaje de niños que son autores del bullying son a la vez víctimas de su propia familia. Y cuando llegan a la escuela, al entorno escolar, repiten la conducta de sus mayores, de donde él es víctima. Y ese niño que ve que es marginado tal vez dentro de la escuela, que a lo mejor ni siquiera entra, se va a juntar con otros iguales, y otros iguales, y a lo mejor ni siquiera después entra a la escuela. Entonces, y vamos repitiendo conductas, vamos repitiendo, que tenemos que ser agentes, cada uno de nosotros, agentes de cambio, porque si no hacemos de agentes de cambio, marginamos igual. Entonces, yo soy de esa idea. Pueden estar, por cierto, o sea, esta es una idea, una forma, una creencia, pueden estar de acuerdo o no, ¿no? O sea, en esto estamos, somos democráticos, pero la escuela tiene que tomar un papel diferente para poder transformar una sociedad. Y es la escuela donde el chico está obligado, porque por ley dice que tiene que ir a la escuela, sí o sí, quiera o no quiera, porque los padres son sancionados. Acá en mi país, que funcionan los planes sociales, acá se le da un plan social, o sea, un dinero por estudiar, ya sea a nivel de la primaria, de la secundaria e incluso de la universidad. Por eso también tenemos muchos estudiantes, o sea, porque se le dan ayudas económicas para que el chico pueda llegar a la universidad. Lo que sucede es que, como decía, hay muchas veces que están en la universidad y no comprenden el contenido que se les da. Pero por esta falencia, porque muchas veces, y esto también está muy cuestionado en mi país, que a lo mejor el niño no cumple con lo exigido en la escuela, pero igualmente se les da se les da la oportunidad de pasar y seguir en el recorrido de currícula escolar. Pasan de un año al otro sin tener los conocimientos mínimos, pero no se repite. Es también otra ayuda, pero una ayuda que no sé hasta dónde es ayuda o lo estamos perjudicando. Lo mismo que esto, termina y bueno, los que llegan a terminar la universidad, pero acá es muy cuestionado, y se llaman los ni estudian ni trabajan. Entonces, ¿qué hacen? Se drogan. O sea, se están drogando, están en las esquinas, pero no tienen, claro, una cultura de trabajo, o porque no la vieron en su familia, porque esto se repite generacionalmente. Es lo mismo que la violencia. La violencia intrafamiliar es incluso intergeneracional. Hay una violencia intergeneracional. Esto se transmite de padres a hijas, las hijas después enseñan lo mismo, esto que se hablaba antes, y se va repitiendo y se repite y se repite. Pero ahora hay un fenómeno diferente, que es la violencia filioparental. Incluso el hijo que se rebela contra el padre o la madre y exige, y ahí ya tenemos empiezan a aparecer las características de tipo psicopática. Yo exijo, no me importa si no tenés, dame y yo quiero, cuando son esa familia con un tipo de educativo permisivo. Permito todo, no digo nada, no pongo límite, mi hijo me exige, yo le doy, no sé de dónde saco, pero le doy. Bueno, eso también ocurre. El problema de la violencia es grave, es un problema, como digo, atraviesa todos los estratos sociales, porque es una forma de proceder, pero los estratos más bajos se manifiesta de una forma tal vez diferente, distinta, pero está.
La violencia está instaurada en nuestra sociedad. Muy bien, estimada doctora Graciela Iris Lozano. Muy bien. La estudiante Rosa Palma le hace la Sí. siguiente pregunta con respecto a la violencia económica. ¿Cómo la violencia económica influye en las mujeres? Oh, terrible. Es tremenda. Y no es un tipo no sé, no es una forma de denuncia, ¿no? Porque, por cierto, las consecuencias son enormes y no se la reconoce como tal. Suelo decirles y empujar a las mujeres a hacer ese tipo de denuncias. Porque muchas veces, o sea, la violencia económica, que significa que el padre no pasa el dinero que corresponde y que a lo mejor se lo gasta en cualquier cosa, y la mujer tiene que costearse toda la educación de los hijos, las necesidades de los hijos, es tremenda porque produce una ausencia de ella y ese desequilibrio dentro de la familia y que siempre el perjudicado es el niño. En mi país esto se demanda, se logran sentencias, hasta el 30% del sueldo del varón, o ya sea acá también, a la mujer también, en el caso de que tenga, porque acá se da una situación muy particular, que muchas veces las madres abandonan a sus hijos y son los padres que quedan con sus niños. Y esto es mucho más, se lo ve mucho más que en otras realidades dentro de mi país. Pero acá la mujer suele también abandonar a los hijos, no tanto como los hombres, pero sí tenemos un índice alto y se reclama a la mujer. Por cierto, la exigencia de la cuota LITI se llama, que es la cuota que se le debe pasar a los hijos, en donde se debe compensar no solamente alimentos, vestimenta, hasta la diversión, ¿no? Todo lo que es esparcimiento también comprende la cuota alimentaria. ¿Sí? Muy No sé bien. si responde. Sí, muy bien, muy bien. Y por último, la pregunta que nos hace la estudiante Shirley Ordinola nos hace la siguiente pregunta con respecto a las penas, ¿no? Aquí en el Perú hay muchos casos emblemáticos en los cuales hemos visto que personas, acá nosotros en el Perú, con respecto a la protección hacia la mujer y a los grupos vulnerables, tenemos la ley 30.364 que protege a este grupo de personas. Sin embargo, vemos cómo la violencia económica ha subsumido tanto a la violencia física, a la violencia sexual, ¿correcto? Y a la violencia psicológica. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas personas teniendo medidas de protección a su favor, dejan que el agresor siga visitándola, siga frecuentándola, siga visitando a los hijos. ¿Por qué? Porque dependen económicamente del agresor. Entonces, qué se puede tomar en el aspecto, ¿no?, de las medidas políticas, ¿no?, del gobierno hacia la mujer o en general, doctor? Bueno, lo que sucede es que nosotros tenemos un sistema económico, o sea, el Estado subsidia todo esto. La mujer, por ejemplo, las madres de tanta cantidad de hijos tienen una subvención estatal. Las madres que están solas con sus hijos tienen otro sustento estatal. Las madres o sea, acá hay programas de apoyo económico por la que no se ve esta necesidad. O sea, no quiere decir esto que no lo tengan, ¿no? Pero no se la ve tan crudamente. Por lo tanto, porque muchas veces los padres dicen, no sé, o sea, no hay ese juego, yo lo dejo entrar para que me dé la plata y demás. No, acá son, digamos, la parte judicial es muy estricta, o sea, tiene que estar en cumplimiento, hay embargos, o sea, esto se cumple. Y sobre todo porque nosotros tenemos, dentro del Poder Judicial, tenemos los tribunales de género. Entonces, esa situación de vulnerabilidad, de que la madre tenga que dejarlo o verlo, no hay un juego de eso. Al contrario, los padres tienen, para poder, cuando se les sacan a los hijos, no lo pueden ver y son protegidas por el Poder Judicial de que
no lo vean, y tienen que poner el dinero, y muchas veces están poniendo el dinero y los padres no pueden ver a los hijos. O sea, se revierte la situación y pasan a ser víctimas muchas veces los padres. O sea, pero es muy estricto. Digamos, el Poder Judicial y los juzgados de género, que por lo general están dirigidos por mujeres feministas extremas. Tanto es así de que yo me he quejado también de que mujeres de juezas no pueden estar en las marchas feministas, no puede estar la jueza de género participando de las marchas feministas, porque entonces acá no hay imparcialidad, porque cuando uno va con el reclamo, a lo mejor del varón, que dice que está pagando, que está todo pagando, y no le permiten ni siquiera ver a sus hijos, por eso se produce creo que nos hemos dado vuelta. No digo que nunca, o sea, nunca digas nunca, ¿no? Pero hay casos que puede haber, pero no es lo común de que las madres tienen que ceder frente al reclamo del hombre, no, porque las juezas feministas son de terror, porque uno dice, está bien, yo soy mujer, entiendo la situación, pero esto es extremo, y tenemos jueces feministas, y en el superior tribunal, o sea, en el caso de apelaciones y demás, también tenemos juezas feministas. Acá las mujeres muy feministas. De hecho, comenzamos las marchas y ahí estábamos. Los chilenos se nos habían sumado, después otros dijeron que los argentinos nos sumamos a los chilenos, pero acá el derecho de la mujer y de las comunidades minoritarias, o sea, acá se cumple a rajatabla, y portate bien, porque la cárcel está lleno. Que has mirado mal a la mujer, o que no tuviste la mala idea de levantar la mano a la mujer, porque te fuiste adentro, y después contame qué pasó. Esto es así, primero la detención y después contame cómo fue. Es muy, muy estricto, muy estricto. O sea que la respuesta sería, hay un sistema, yo no sé si está tan bien, o sea, creo que la balanza se desequilibró, pero bueno, pero también antes estaba desequilibrada. O sea, creo que ya llegaremos a un equilibrio, ¿no? Pero nos falta, sí. Muy bien, sí, efectivamente, aquí en Perú recién, por el incremento de los delitos de feminicidio, así acá se le conoce como el delito de feminicidio, en México no se le conoce como el delito de femicidio, ¿no? El solo hecho de matar a una mujer. Sí, sí, Aquí es sí. claro, correcto. Aquí en Perú todavía estamos ingresando a esta etapa. Las políticas de Estado, ¿no? Han modificado el Código Penal, en la cual una persona que agrede a una mujer recién se está tomando estas medidas de carcelarias, de imponerle penas emblemáticas. Tenemos un caso muy emblemático de un artista que, teniendo medidas de protección en su contra, teniendo medidas, él había sido, tenía unas medidas de protección porque él había agredido física y psicológicamente a su pareja. El juez le había ordenado, le había prohibido que él pueda ingresar al hogar conyugal, al hogar donde vivía la madre de sus hijos con sus hijos, pero sin embargo él, por esa dependencia económica que existía, él pudo acceder al lugar, ¿no?, donde vivía con su esposa, y este señor no solamente en ese momento agredió física y psicológicamente a la madre de sus hijas, la agredió sexualmente, y prueba de ello es que actualmente está purgando condena por 21 años de pena privativa de la libertad. Y aquí en el Perú la sociedad, ¿no?, está dividida, porque muchos están a favor y otros en contra, y sin embargo usted, doctora Graciela Iris Lozana, manifiesta que en su país, en Argentina, las penas son, y como debe ser, tienen que ser sancionadoras y evitar por cualquier modo la agresión y la vulneración Claro. de la familia. Bueno, el femicidio tenemos una pena una perpetua, pero la cuestión es que siempre hablo de la toma de conciencia, pero era necesario porque antes estábamos desmadrados. O sea, acá el varón hacía como quería, no tenía, o sea, teníamos los tribunales. Acá está, es obligatorio que el 30% del personal del Poder Judicial tiene que ser mujer. ¿Sí?
y esto se tiene que cumplir porque dentro de lo que son los concursos para el ingreso al Poder Judicial, el 30%, se quiera o no se quiera, tiene que ser mujer, y por lo general siempre fueron los hombres. Era un mundo de hombres. Y el derecho penal, por ejemplo, era un mundo de hombres. Yo siempre digo, yo fui una de las... yo empecé mi profesión en Córdoba como abogada defensora, y yo era una de las 5 abogadas mujeres de Córdoba. Cuando me vine a La Rioja, otra provincia colindante, fui la primera mujer penalista. Y siempre me dediqué exclusivamente al ejercicio del derecho penal. Y siempre fue muy reducido. Ahora somos muchas. Y el Poder Judicial, ya jueces son mujeres. Entonces, las juezas mujeres y encima de género, que son feministas, porque hay mujeres que estamos en, digamos, yo porque lo que sucede, a ver, no es que yo evalúo, porque se debe evaluar. No todos son capaces de cometer un asesinato, un femicidio. ¿Quiénes son los que pueden realizarlo? Hay condiciones, hay determinadas características de personalidad, por eso se tiene que hacer una evaluación previa. Eso no es cómo es realmente peligroso, estamos hablando frente a que ¿quién es el que es capaz? Y hay un método de evaluación que el SARA, que es un método que evalúa si hay un riesgo mayor, o sea, cómo se gestiona esto, porque a ver, hay gente que es realmente peligrosa, o sea, está bien, le tiró un puntapié a la mujer, pero ¿es capaz de matarla o no es capaz de matarla? Porque no todo está bien, a lo mejor se había pasado de alcohol, llegó a la casa. No, con esto no estoy justificando absolutamente nada. Hablo casos prácticos, que esto es a menudo, suele pasar. Pero resulta que cuando uno evalúa, y no, el tipo es, o sea, porque se había tomado el alcohol, es que tiene esa respuesta. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos controlar? Y tenemos que controlar la adicción. Entonces, oblíguelo a hacer un tratamiento de adicción, controle Poder Judicial sobre la adicción, pero no prive de que esa persona, porque si uno le manda a la cárcel no soluciona nada, mándelo a trabajar para que pueda pagar y pasar la cuota alimentaria, porque si no la que tiene ahí pierde es la mujer. Entonces muchas veces la mujer no dice nada porque no lo metan preso, porque si no son los días que pierde de trabajo, o directamente va a la cárcel y chao, y se tiene que hacer cargo ella. Y esto no es justo, no es justo para la mujer. Entonces, por el afán de, es varón, es violento, tenés que cometer la cárcel. Pero ¿es solución? No, no es solución. Pero el sistema judicial, ¿qué dice? Porque eso estaba todo en estadística, tantos violentos, tantos, y es una estadística y es un número, pero no es una solución para el hogar. Ahora, si hay un control, si usted tiene que estar, no, mire señor, si usted tiene una forma que no es la contemplada, porque no es la forma con la que cómo se debe dirigir a la mujer, el trato es incorrecto, la forma, edúquelo, hágalo, o sea, oblíguelo a hacer, ya sea talleres obligatorios, con bajo control, y estadísticamente evalúelo, a ver cómo va cambiando, a ver si realmente se comporta, mírelo, está bien, ahora sí, pero contrólelo. O sea, téngalo cerca, venga, firme por acá, tiene que venir todos los días, llame a la mujer, cómo se comporta, y está mejor, porque cuántas veces, y en esto que yo le comentaba hace un rato, de la violencia bidireccional, es cuando uno se violenta y el otro se violenta, o sea, hay una mala gestión dentro del matrimonio, no saben cómo comportarse, eso es lo que tiene, porque muchas veces se produce, va preso, pero y las mujeres que después están haciendo cola porque esto pasa, para levantar la denuncia, y uno dice, no se puede levantar la denuncia, una vez que intervino el Poder Judicial, se sigue la causa, y dice, no, pero es que lo que sucede es que la policía mintió. ¿Cómo va a mentir si es lo que usted dijo? No, yo no dije eso que dice la denuncia, no. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Por cierto que en un momento violento o en la discusión más fogosa, la mujer fue, hizo la denuncia, lo llevaron preso al hombre y que después se le pasó
puede ser que se le haya pasado porque realmente pues, estaba harta de que el hombre la tratara de la forma que la trató, o que la trata, que me parece bárbaro. Entonces, pero hay una mala gestión, no es que la persona sea un potencial homicida. A eso voy, por eso, para eso se evalúa, se hace una valoración de la conducta, se estudia la personalidad, es capaz, no es capaz, hasta dónde, hay un riesgo alto, moderado, leve, cómo es el tema, o sea, para eso está, para después no destruir a la familia, porque muchas veces en el nombre de la justicia, cometemos injusticia y lastimosamente se repercute en el niño. Porque los actos que hacemos los mayores, ya evidentemente que esos padres son irresponsables, están en cualquiera, son ausentes, el chico quedó solo. Ese chico está absorbiendo esta problemática y es la que después lo vemos. Entonces, a ver, ¿cómo paramos la cuestión? Y creo que lo que paramos, mi propuesta es, a ver, paremos. ¿Qué está pasando? Comprendamos lo que está pasando. Entendamos qué es lo que sucede. ¿Y cómo podemos prevenir esto? Entonces, mi propuesta final es, al poder prevenir, ¿cómo podemos prevenirlo? Es comprendiendo lo que ocurre en esta dinámica, en este proceso de violencia, y tomando el toro por las astas. ¿A dónde? Y cuando el niño es chico. No sacándoselo a los padres y ponerlos en una institución, porque eso tampoco sirve. Pero sí tomemos, a ver, ¿qué está pasando con este padre? A ver si podemos mejorar, porque en la medida que mejore ese chico, ese es el chico que después mañana va a tener una familia. Y entonces, si pudo entender ese niño, entonces no va a reproducir lo que pasó. No le podemos poner psicólogo a todos los chicos, que yo suelo decir esto en la cárcel. A ver, terminémoslo con el psicoanálisis, que es muy importante el psicoanálisis, pero no podemos hacer psicoanálisis en una cárcel con 1000 internos. Porque y menos el lacaniano, no podemos tener un diván para cada uno de los presos para ver de dónde viene el origen de la violencia. Tenemos que tomar otro tipo de teorías. La teoría cognitiva, conductual, que es la que se aplica exclusivamente para hacer rehabilitación, es la que tenemos que tener frente a esta problemática, para poder dar vuelta o intentar dar vuelta al problema social, porque evidentemente con la violencia tenemos un problema social, y bien lo dije, Naciones Unidas lo ha retratado, que somos el continente más violento. Entonces, frente a esta situación, debemos sentarnos y hablar las cosas ya, no desde lo político, sino desde la política criminal. Y la política criminal tiene métodos específicos para tratar la cuestión. No improvisación, no podemos improvisar sobre esto. No nos sirve poner a feministas a cargo de tribunales de género. ¿Por qué no? Porque van a tomar partido solamente por la mujer, y acá necesitamos tener partido para una familia. Tenemos que estar caminando por la línea del medio, no podemos estar en los extremos. Todos somos personas, todos necesitamos vivir en paz y tranquilidad, y la armonía se la construye, la paz se la construye. ¿Y cómo se construye? Comprendiendo, entendiendo y poniéndolo en práctica. Eso mire, así de simple y raso es mi razonamiento que yo llevo al final de esta problemática social. Pues es una problemática social. No sé si responde. Muy bien. Agradecerle por su magnífica ponencia a la doctora Graciela Iris Lozana, de nacionalidad argentina. Felicitarlo en nombre de nuestras autoridades de la Universidad César Vallejo, doctora María Guzmán Cobeña, de la doctora Gallardo, la doctora Miriam Jesús Caloretti, del doctor Humberto Boadilla. Agradecerle de parte de nuestra coordinadora, la doctora Leslie Castro Rodríguez, su participación, doctora, y de verdad nos sentimos muy felices de haber contado con su participación, que este es un tema muy emblemático y muy significativo, no solamente para el Perú, sino es un tema que arrasa a toda Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y agradecido, y un enorme saludo a mi amiga Pilar Guzmán. Gracias, muy amable, doctora. Bien, gracias por haberme escuchado. Gracias, doctora. Y felicitarla y a todos los estudiantes que se encuentran presentes. Ya somos cerca de 957 estudiantes que están conectados a nuestra exposición.